Hola. Si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir. Gracias. Bueno, avancemos en esta noche. Ahora sí llegó el turno para ustedes, porque siempre hay un espacio para los oyentes para que cuenten esas historias aterradoras. Si alguien quiere contar su historia, por increíble que sea, fantasmas, demonios, lo que quieran contar, pues a partir de este momento vamos a entrar en ese espacio de terror donde cada quien saca su conclusión a raíz de la historia que escuche, ¿no? A usted dirá, yo no creo tanto en esa historia, a mí no me ha pasado, a mí sí me pasó. Escuchemos qué historia tiene alguien. Si usted quiere contar su historia hasta ahora, ahí en TikTok me lo hace saber. Por favor, tenga la cuenta pública, tenga buen internet, esté en un lugar silencioso, mayor de edad, y me dice, Dani, yo tengo una historia, con mucho gusto lo subo para que escuchemos historias. Que comience el terror en el cartel paranormal de la Mega. Te conjuro, serpiente antigua, por el fuego divino, por tu hacedor, por el hacedor del mundo, que tiene poder de enviarte al infierno a la gente, para que pronto te alejes con tu miedo y el ejército de tu sierva, de la sierva de Dios, que recurre al seno de la iglesia. Te conjuro una vez más. Espíritu Santo, a que salgas de esta sierva de Dios, a quien el Todopoderoso hizo a su imagen. Ríndete, por tanto, no a mí, sino a la criatura de ella, a la misericordia y al ministerio de Cristo, pues te lo exige su poder, que te humilló en la cruz. Teme a su brazo, del que vencido los gemidos del infierno, condujo las almas a la luz. Sea para ti motivo de terror el cuerpo de esta mujer. Produzca en ti terror la imagen de Dios. No resistas, no tardes en alejarte de esta mujer, porque plugo a Cristo habitar en ella. No pienses que puedes despreciarnos, porque sabes que somos grandes pecadores. Te lo ordena Dios, te lo ordena la majestad de Cristo. Los exorcismos, ¿creen ustedes que una persona puede caer en manos de un demonio? Que un espíritu entre en él De la cruz. o en ella, como en este caso, este exorcismo que hicimos aquí en el cartel paranormal. Te lo ordena la sangre de los mártires que fueron martirizados por la fe. Te lo ordena la continencia de los confesores. Te lo ordena la piadosa intercesión de todos los santos. Dice María en TikTok, sí se puede. ¿Han estado ustedes presentes en una liberación, en un exorcismo? Transgresor, sal, seductor, lleno de todo odio y engaño, enemigo de la virtud, servidor de los inocentes, cede el lugar, Cristo, en quien nada encontraste tus obras, el que te despojó, el que destruyó tu reino. Historias. Manden su solicitud en TikTok si alguien quiere contar su historia hasta ahora. O me escribe ahí en el chat simplemente si tiene una historia. Si no logran conectarse es por su internet. Hemos hecho varios exorcismos a los que preguntan. Yo creo que por ahí unos 7 tal vez. Inclusive una vez hicimos uno de 3 personas en simultánea. 3 personas poseídas en simultánea. Todo eso ha pasado aquí en el cartel paranormal de la Mega. Claro, no es fácil hacer un exorcismo en vivo. Porque pues obviamente la persona y la familia obviamente no le gusta que se divulgue esto. Es complicado, obviamente toca reservarse, mostrar su rostro. Yo en mi canal de Actividad Paranormal en YouTube, donde estoy ahorita transmitiendo este espacio también, ahí les dejé un exorcismo, en el que yo estuve presente ahí con el micrófono, cubriéndolo como la parte periodística. Ahí hay un exorcismo. Pues pueden verlo y sacar su propia conclusión. Un abrazo a mis amigos que están ahí en el YouTube de Actividad Paranormal. ¿Cuándo hacen otro? Dice Live, cuando haya una persona pues que nos permita transmitir eso en vivo y en directo y su familia. Es que no es fácil, es que uno cree que claro, para los que lo vamos a ver y transmitir, dicen, ay, tan chévere ver un exorcismo, pero pónganse en el lugar de la persona, ¿no? Es algo fuerte que viven las familias. Cuando hay un poseo en una familia, eso es terrible. Y ahora que lleguen y digan, no, y es que lo van a transmitir por la Mega, pues no es tan chévere para la familia, ¿no? Porque van a decir, estos maman gallo con esto, no, lo de mi hijo es algo serio, entonces no lo permiten, ¿no?
Yo siempre le he recomendado al padre Andrés, que hace muchas liberaciones, que tan pronto alguien nos pueda dar el permiso de transmitir esto, obviamente sin mostrarle su rostro o algo, pues lo hacemos, pero no es tan fácil, créame que no es. No es sencillo, póngase usted en su lugar, qué tal su hija, su hermano, pasando por esto y que llegue un pendejo como el Tres Palacios, ay, me deja transmitir su exorcismo, van a decir, venga, ábrase, esto es de respeto, mijo. Esto es algo delicado que está pasando en mi familia como para usted vaya a transmitirlo en su programa de radio, ¿no? Es la realidad. Pero bueno, aquí estamos. Dice Marlon, debes tener cuidado en los exorcismos. Fuerzas deambulan alrededor. Pues no me ha pasado nada y eso que miro a los ojos al poseído y a ver si me pasa alguna vaina, pero no, nada. Huyen esos perros demoníacos. Huyen los demonios, perros. Que se aparezcan. Pues no aparecen. Pero ahí está hombre de exorcismo, a ver si llega a pasar algo así extraordinario, ¿no? Bueno, vamos a empezar a escuchar historias. Por acá hay alguien pidiendo la palabra. Nayibe, vamos a ver si se conecta. Nayiber, vamos a ver, ahí está pensando. Ahora sí, Nayiber, buenas noches. Buenas noches. Nayiber, ¿cómo ¿Me está escucha? usted? Sí, perfecto, bienvenida. ¿Qué pasó? Ah, bien. No, Nayiber, hola. Nayiber. Nayiber, ¿me oye? ahí me oye. Es que la oigo lejos, por favor no se aleje el micrófono. Adelante. Ahí me oye. Adelante. Bueno, vea, pues eso fue hace como por ahí 10 años, yo creo. Yo duré mucho tiempo que me molestaban. Y yo soy bajita, por ahí mido 1,50 y peso como 60 kilos. Y 5 personas, 5 hombres no eran capaces de tenerme. A mí se me metía algo que yo, no sé, al principio me daba como miedo. Ajá. Y después, yo no sé, yo como que perdía el sentido, yo no sé, yo tengo, o sea, los recuerdos son como cuando uno está soñando, como que medio se acuerda de que yo veía gente, pero como que volvía y me iba. Y Pero, solo sé que, pero usted no recuerda lo que hacía en ese momento. no, solo sé que me daba como mucha rabia, así mucho desespero en el cuerpo, pero no recuerdo, de verdad es como, no. ¿Y, y, A tu- veces, por ejemplo, y yo tuvieron que estaba en, hacerle una liberación o algo? ¿O qué hicieron con eso, Nayibe? sí, ay, yo fui a donde me decían yo iba. ¿Y qué hicieron? De- yo no sé, yo por ejemplo me decían que iba, que fuera a una iglesia y yo iba y un padre o a veces un pastor me cogía y me rezaba y yo me alborotaba ya, yo veía un pastor y eso era como si le viera la cara al diablo. Me daba un miedo, una rabia y yo no sé, yo caía al suelo y yo no sé, yo después volvía y no sé, no me acordaba de nada de lo que yo hacía. ¿Qué le decían que pasaba en ese momento que usted no recuerda? ¿Qué hacía usted? Tenía ratos que me decían que hablaba así como si fuera como una voz como de hombre, pues Ajá. una voz más gruesa, que me reía feo y que miraba pues miraba muy feo a la gente, pero no, nada más. Por ejemplo, cuando me tocaban o cuando alguien se me acercaba, yo era muy agresiva. Yo tiraba así como a la nuca o así como que a ahorcar a la persona que estuviera al lado mío. ¿Y le sirvieron esas liberaciones o sigue usted pasando por esa situación? Pues sí me sirvieron mucho, pero por ejemplo lo que sí me da es que no sé, por ejemplo hace por ahí 15 días más o menos, yo salí a trabajar y llegué a la casa y llegué normal. Lo que me dio, tenía era como agonía, sentía algo en la barriga como agonía, como de hambre. Y yo tengo hambre. Sí. Cuando llegué a la casa y le dije para la pareja mía que me sirviera comida, me hiciera el favor, me sirviera comida, me sirvió y la hija mía me dijo, es que ¿usted por qué está bravo? Y yo, no, normal, más, usted está mirando todo feo. Y yo, oiga, no tengo nada. Porque mira la comida, si yo no tengo nada. Cuando menos pensé, me dio ganas de vomitar, fui al baño y yo no sé, yo caí y ellos dicen que yo me revolcaba feísimo y que yo me tenía la nuca, con la mano mía me tenía la nuca. Yo lo que sí sentí, eso era, o sea, yo que yo estaba en una finca, como en una piscina, y que una persona me cogía de la mano de ella, me cogía así la nuca, me tiraba a una piscina como a ahogarme. Y cuando pues, la pareja mía y la hija mía que eran las que estaban ahí decían que yo
así como cuando usted lo está ahogando, que usted le coge la mano así como a alguien para que lo saque. Sí. ¿Sí me entiende? Ellos decían que yo hacía así, ellos esperaban hasta que la hija mía le decía a la pareja mía que es que, Bran, mi mamá se está ahogando, mi mamá se está ahogando. Y yo era así con la nuca morada, morada, morada. Pero yo cuando volví con mucho miedo y yo sí me vi en una piscina que me estuvieran ahogando, pero no sé, yo no volví así muy, muy nerviosa, pero no sé por qué. ¿Y dónde cree usted que empezó todo esto? Como este tema de posesiones o estos demonios a atormentarla o apoderarse de su cuerpo. ¿Por qué cree que empezó todo esto en su vida? Yo no sé, eso hace muchísimos años. Pero, Hace, pero hizo por ahí. algo, le dijeron, o sea, ¿por qué cree usted que empezó esto? No. Vea, la verdad, yo sí creo, no, pues digo yo le echo la culpa a eso. Yo tenía una prima que a ella le daba eso y yo no creía en eso. Pues yo nunca la había visto. Y una vez yo fui donde una tía mía, precisamente ella estaba en ese momento, en ese ataque como que se le metía a alguien. Y yo fui con la hermana mía y como ella era siempre muy alta y muy acuerpada, yo me le senté en una pierna y la otra hermana mía en la otra pierna. El marido le puso una Biblia en el pecho y la tía mía le rezaba y ella se reía pero feísimo, como una bruja así, yo no sé, todo feo. Y yo, pues yo no creía, yo decía, ¿Sara qué está haciendo? Pensaba yo, pero es más, yo hasta le arañaba así como la pierna, a ver si era verdad que estaba haciendo. Cuando esa mujer volvió, nosotros salimos ya disparadas. Como a los 3 o 4 días empezó a darme a mí eso. Yo sentí como unas náuseas, yo estaba en la casa, como unas náuseas, como unas ganas de vomitar. Me sentía así extraña, maluca, que cuando menos pensé, yo caí al suelo y mamá me decía que yo me revolcaba y que yo decía cosas muy feas, pero no sé, yo no me acuerdo. Y de ahí para allá empecé así con eso. Eso, mucho tiempo duré yo con eso y ya hasta ahora, gracias a Dios, pues eso es lo único que me da. Ahí está la historia de Nayibe. Posesiones. ¿Son demonios que vienen a apurarse de nuestro cuerpo? Historias paranormales y hoy también el Día del OVNI con historias y cuentos sobre extraterrestres u ovnis. Escuchen esta. Año de 1938, las sombras del Tercer Reich y Adolf Hitler buscaba algo más que la dominación terrenal. Creía en lo oculto, en los secretos de civilizaciones perdidas, en fuerzas que la humanidad no podía comprender. Fue entonces cuando Heinrich Himmler, obsesionado con la mitología aria, le habló de un hallazgo inquietante en los Alpes bávaros. Un grupo de exploradores había encontrado una caverna sellada con símbolos extraños, más antiguos que cualquier escritura humana. Al excavarla, descubrieron un pasadizo que descendía hasta un lago subterráneo, donde la roca parecía haber sido moldeada con una precisión imposible. Hitler ordenó que se investigara de inmediato. Científicos y ocultistas del Reich entraron en la caverna, armados con tecnología de punta y reliquias extraídas de monasterios tibetanos. Lo que encontraron desafió toda lógica. En el centro de la caverna, flotando sobre un altar de piedra negra, había una esfera metálica que vibraba con una energía desconocida. Era fría al tacto, pero parecía latir como si tuviera vida propia. Entonces, la esfera se abrió. De su interior emergieron figuritas altas, de piel translúcida y ojos como abismos. No hablaban con palabras, sino con imágenes que se formaban en la mente de los presentes. No eran dioses, ni ángeles. Eran algo más antiguo, algo más peligroso. Los visitantes miraron a Hitler y le ofrecieron un pacto: tecnología a cambio de obediencia, secretos a cambio de lealtad. Le mostraron visiones de ciudades flotantes, de naves que desafiaban la gravedad, de armas capaces de desintegrar ejércitos en segundos. El Führer aceptó sin dudarlo.
Desde entonces, los ingenieros del Reich trabajaron en proyectos que parecían imposibles. Discos voladores, armas sónicas, energía ilimitada. Mientras los aliados luchaban con tanques y aviones, en los laboratorios secretos de Alemania nacía un poder que ningún ejército podía igualar. En 1945, cuando Berlín estaba a punto de caer, los cielos se abrieron. No fueron bombarderos enemigos los que descendieron, sino máquinas que desafiaban la física, iluminando la noche con un resplandor antinatural. La historia que conocemos es una mentira. Alemania no perdió la guerra, simplemente dejó este mundo atrás. Soy el DJ Paul Urrego, @PaulUrrego en todas mis redes sociales. Escuchas El Cartel Paranormal de la Mega. Al aire. El Cartel Paranormal de la Mega. La Mega. La Mega. La Mega. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Servientrega, mundo de soluciones. La Mega te pega al cielo. www.lamega.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Estamos en vivo en el Cartel Paranormal de la Mega. Aquí estamos en el Cartel Paranormal de la Mega. Oiga, Pulpo, ya que lo tengo por aquí, veía yo las noticias, algo que usted ha adelantado de lo del caso de Pop Daddy también. Sí, señor. Que mejor dicho, veía yo hoy la noticia que aquí el Pulpo que le ha hecho seguimiento a ese juicio y todo, Sí, señor. que al día de hoy no le han encontrado nada. Pues Daniel, O ya sea, le como digo que, básicamente- como que, mejor dicho, eso ya no demoran en decirle, mijo, queda en libertad. Pues realmente Daniel, hombre, no es que quede en libertad, sino que simplemente O que van a seguir Eh, investigando. lo tienen por inconsistencias. Ok, Los cargos más graves no se los aplicaron. ok. O sea, salió exonerado de los casos Más graves. de los más graves, pero quedó con otros cargos que son, digámoslo que, graves en ese término, y al parecer sí va a pagar cárcel, ¿Ah, pero sí? no Ah, los bueno. 55 años que estaban pidiendo. Y lo que le den no podrá hacerlo confiancita o algo No, así. no, le negaron la fianza. Ah, se la Eso sí negaron. se la negaron. La Ah, fianza sí se bueno, la esto negaron. fue el día. Ahora entonces, ¿qué van a esperar? ¿La condena? Están en este momento tratando de buscar Porque más la semana pruebas para pasada el usted tema. decía que donde ese man queda libre, la plática que le tienen que dar. Claro. Pero entonces ya no baila, ya no queda libre. No, él tiene que pagar una condena, pero Ok. sí puede demandar al Estado por los que salió exonerado. ¿Ah, sí? Claro, Ah, jue madre. claro, porque eso es una acusación a su buen nombre. Ok, y dice, mire, me están acusando Me por está algo que no hablando de esto hice. que no hice y salí exonerado, entonces Bailas. lleva. Me- Entonces están en eso. Está están en chicharro, eso, ¿no? pero ese ya caso. eso está a mejor dicho. En esta semana yo creo que ya tenemos noticias reales de lo que va a pasar y la pena que va a purgar el hombre. Toca esperar entonces la condena. Sí, el hombre lo exoneraron de todo lo que era... Los fuertes. Sí, los fuertes, que no se puede Sí, decir acá. los fuertes. No puedo decir acá por Pero las hay redes, algunos pero pequeñitos que sí lo van ahí a... sí lo pueden condenar a unos añitos en la cárcel al hombre. Ah, bueno, don Pulpo. Muy bien, muchas gracias. Historia, señor Pierre, puede encender su micrófono. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué historia quiere contar el día de hoy? Buenas noches, tripas. ¿Cómo Buenas me le noches, va? Pulpo. Bienvenido. Bien, bien, gracias a ustedes. ¿Cómo van? ¿Bien? Todo muy bien, muchas gracias, Pierre. ¿Qué le pasó? ¿Qué quiere contar bueno. hoy? No, pues actualizando el caso de lo que pasa acá en la casa.
Que para los que no lo han oído, ¿qué le pasó qué está pasando últimamente en su casa? Pues lo de las cosas que me atormentan a mí y a mi pareja a veces. ¿Y por qué nada que se trastea? Si tanto lo molestan en su casa los espíritus. Es que esto es así como algo familiar, esta propiedad es como familiar de ella, ¿sí me entienden? Entonces, Arriéndela y salga de ahí. Sí, la fácil, ¿no? No, en serio, si a uno lo atormentan fantasmas en su casa. ¿Ustedes han probado dormir en otros lados? no, la verdad no. ¿Y por qué no? O sea, si a uno lo asustan tanto en su casa, no se han quedado unos días por fuera, así sea donde un amigo, así sea, no sé, arrendando otra cosa, cualquier cosa, donde la mamá, donde el abuelo. Pues, ¿Nunca han probado? pues cuando he ido donde mi mamá y mi hermano, pero eso es de una noche para otra y viajando también. Pero ahí no les... Cuando he Pero, viajado, pero cuando se quedan fuera de casa no los asustan. no, pero lo que le digo es que como le digo, acá a veces se intensifica, pero hay momentos que deja muchos Por eso, meses, ¿sí? por eso, pero Pierre, mi pregunta es, ¿fuera de casa les pasa? No, pues no, pero como le digo, no hemos estado, digamos, un periodo así largo como para decir, pero no, cuando hemos estado, digamos, una vez, por ejemplo, que estuvimos en Santa Marta una semana, no, pues la verdad no, Por eso, o no sea, pasó uno, así. por eso, si uno sabe que las malas noches las está pasando, los malos días en casa, por el tema paranormal, pues uno de pronto hace el ejercicio, el ensayo de irse de ahí, como usted dice, así sea a la casa de un familiar o algo, o poner en renta esto porque uno dice, no, es que es de la familia y la casita, pues uno la renta, porque usted dice, me pasan cosas y me pasan cosas y me pasan cosas, pues hombre, hay que buscarle solución. Si no se logró con Sí, limpieza, ni pues, curación, ni con vela, ni con nada, pues chao, se va uno, al menos que a usted le guste ir con fantasmas, es otro cuento. pues a veces uno lo piensa y no que pues, a veces tripa es fácil, pues a veces uno cree que es fácil, pero a veces se complican las cosas y usted entiende que la cuestión de arrendar hoy en día está pues un poco complicado con los arrendatarios que empiezan a ocuparse las casas y problemas y todo Pero eso. usted no ha hecho la tarea. ¿La ha hecho? No, pues, no, tarea Ah, como tal, no, no, por no. eso. Entonces usted no es que es complicado y no lo he intentado. Sí, no, ¿qué tal? No, es que diferente que usted era, mire, hermano, tengo esta casa en arriendo hace 2 años, nadie la quiere, o la arriendo y me la devuelven al mes porque asustan. Pero usted no ha hecho la tarea, dicen que lo asustan bastante en su casa, que con usted y su mujer, mejor dicho, les pasan cantidad de cosas. Pues tienen que empezar a poner de su parte, porque si no, o al menos que ya estén acostumbrados a ser amigos de los fantasmas, no sé. No, pues amigos como tal, no, pero sí, pues ya se vuelve como algo así como, no el diario vivir, pero ya uno empieza como, como a tomarlo relajado después de que, o sea, en el momento uno se asusta, pero ya después al otro día como que, pues ya no vuelve y pasa así de seguido, entonces como que uno ya, como, se le empieza a hacer como, es que no quiero decir habitual, pero algo así más o menos, ¿sí me entiende, Y lo Tripa? último que le pasó, ¿qué fue? Estábamos durmiendo, no, estaba durmiendo ella y yo estaba ya, pues, a mí me gusta jugar en, en computador o en Play, así me gusta a veces, y Sí. ella se queda dormida. Entonces yo ya solté el Play y me puse a ver un momentico TikTok, entonces yo le doy la espalda y ella me hace cucharita atrás. Cuando sentí fue que ella empezó a estirar como los brazos hacia abajo y empezaba a hacerme así como con la frente en la espalda y yo, ¿qué le dio? Bueno, me dio por voltear a mirar cuando la vi, claro, estaba nomás así, ya toda estirada, así, toda como cuando empieza a entiesarse y temblaba y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí la calmé y se despertó, pero en la tarde se había ido una energía como un poco extraña, como rara, como cuando uno siente la energía rara. Ella hacía como unos gestos, pero yo le decía, ¿por qué hace esos gestos? Y después ella me decía, no, pues es que yo no estoy haciendo gestos, pero siempre pasa como así, como que ella se pone como rara Por eso. antes de que le Pero, pasen esas cosas. pero mire lo que usted cuenta, Pierre, como, no sé si es un caso de parálisis de sueño o de posesión, pero usted ya empieza a ver a su señora extraña, a hacer gestos que no son Mm. de ella, pasar cosas raras. Pero me sorprende que ustedes no se hayan puesto a la tarea de tratar de solucionar esto. O
sea, si uno le empieza a pasar esto como pareja en una casa, sabe que cuando han pasado otras noches en otros lugares no les pasa nada, pues uno busca la opción de salir de ahí. O sea, si ya llevaron Pues sí. al padre, si quieren el padre o en el brujo, no tengo ni idea, y ven que no ha resultado, y ya su mujer es la que está sufriendo, porque es que diferente que uno dijera, ay, en mi casa suenan cosas por ahí, tumban la olla, me abrieron la... Uno dice, es un fantasma, digamos, juguetón, digámoslo así. Y uno dice, ya me acostumbré a esos ruidos de fantasma, por ahí pasa y bueno, pero ya cuando se meten con uno, Sí, con la tripas, mujer pues de si yo una, les, pues mi hermano, a poner de si usted, yo, si yo les soy porque usted sincero, acá cuenta historia, 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 pero no pone de su parte y entonces está, ¿qué está esperando? ¿Que su mujer entre en una no, sí, posesión bien tripas, grave y sí, pase esto a mayores? sí, solo que es que, o sea, la verdad yo no he comentado, pero es que ella es la que está más apegada a este lugar. Pero es He la que está intentado, pero es la que está sufriendo, o sea, usted como también como novio o marido o no tengo ni idea, sí, pero pues es que tiene a que veces hacerle caer la, en cuenta que, mire, usted está sufriendo, está entrando como en una posición o no sabe ni qué es lo que está haciendo, como usted ahorita lo contaba, pues hay que actuar porque esto puede pasar a mayores y si no no, buscan una solución, y después, entonces yo prendí la luz, ella ya se calmó, dejé la luz prendida, me dormí, cuando me desperté y la vi dormida, apagué la luz, cuando al rato era yo. Y como esa parálisis y yo, y ella ya era ella, pero atendiéndome a mí. Y yo, y yo, no, no, como esa vaina que le aprieta a uno el pecho y yo, y cuando ya ella me hizo entrar en razón, la vi fue ahí encima que ya ella había prendido la luz otra vez. por eso, Pierre, Y vuelvo y le esa noche digo, pasó eso. por eso, mire lo que usted Y cuenta, a usted, a ella, o usted masoquista, o no entiendo por qué siguen en esa casa. O sea, porque, repito, si fueran ruidos, uno dice, el fantasma tumba cosas. Pero Pierre, les estaba haciendo pasar unas noches aterradoras. A usted, a su mujer, sienten ustedes presión, ella, mejor dicho, ayudándolo. La otra noche es ella entonces la que se transforma. O sea, yo de verdad no entiendo, Pierre, ustedes qué hacen ahí. Que es que la vivienda familiar y todo, sí, pero si empiezan a pasar estas cosas, hombre, pues sí, arriendo esto y busco otro. Mientras tanto, me voy a dormir donde mi mamá, donde el que sea. Pongo un colchón en la sala de la casa de un amigo y le digo, hermano, déjeme porque en esa casa no duerme nadie. O sea, de verdad, Pierre, usted, y este caso es bueno porque hay gente que está pasando por lo mismo. ¿Usted qué está esperando? O sea, ¿usted está esperando que de tripas, verdad pues pase es que algo la verdad grave? es que pues, yo la verdad lo que le digo es que como yo no tengo familia acá, ella es la única familia que tiene, ella acá también es acá y pues como le digo, ella es la que está muy apegada a este lugar y pues yo la verdad no he querido dejarla porque pues, o sea, en el sentido de que hemos estado en las buenas y en las malas y pues yo sí estoy pensando a futuro de pronto en comprarme una tierra, o sea, una finquita, un pedazo de tierra e irme. Pero pues por ahora, mientras yo no me compre esa finca, pues yo he estado intentando acá ayudarla en lo que más pueda y intentando pues lidiar con esto, ayudándola a ella en las noches difíciles, porque pues es más, a mí me han atacado, pero la atacan más feo a ella Por eso, y nada, y si la pues, quiere ayudar y protegerlas, váyase de ahí. sí, pues me toca convencerla a ella primero, tripas. Bueno, pues mi hermano, pues muchas gracias por su historia. Ahí está, de verdad, si a uno le pasan tantas cosas en su casa y ya se mete con uno el fantasma, pues si uno ya ha comprobado que realmente es un fantasma y que hace este tipo de cosas a la pareja uno y todo, pues buscar solución. Porque si uno se queda ahí, las cosas se pueden agravar, pueden empeorar. Porque Pierre pues, sube y participa mucho y no es que me pasan cosas en mi casa, me pasan cosas en mi casa, me pasan en mi casa, pero ya hizo algo, no, 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 es que... No, a ponerse las pilas. Puede sonar a regaño, pero entonces, ¿qué espera uno? A que la mujer haga algo raro y diga, no fui yo, no me acuerdo, o que a usted le pase algo extraño. Obviamente descartando primero todo lo racional y lógico, pero si ya uno dice, esto es paranormal, acá hay un espíritu, nos hace este tipo de cosas, pues tratar de solucionar. Y yo le pregunto a los que están conectados, si uno así no tenga para dónde irse, ¿ustedes qué harían? ¿Pasarían una noche ahí o prefieren decirle al amigo, venga, déjeme dormir en la sala de su casa hoy, mañana busco otro, voy y me le arruncho a mi mamá, al hermano, me vuelvo para la ciudad, o ustedes seguirían durmiendo en esa casa? Donde yo tendría miedo, o sea, miedo de verdad que pase algo grave, que uno diga, ay, ahora es a mi esposa la que le está pasando algo, ahora es a mí. Se vuelve una especie de infierno, ¿no?
Bueno, si ya a uno le gusta el tema de los fantasmas, si quiere experimentar cosas y grabar y hacer un trabajo de campo o algo, pues ser feliz uno que le empiecen a pasar ese tipo de cosas para tratar de analizarlas y documentarlas. Yo sería feliz, pero de pronto a usted que no le guste eso, que ya se angustie, todo este tipo de cosas, pues dice uno, chao, ¿no? Chao el fantasmita. Historia, recuerden revisar su señal de internet, que tengan buena conexión para participar. A través de TikTok me lo hacen saber, por favor. Dice Margie, eso le roba energía más. Sí, pues más que sí, la energía, el no poder descansar, ¿no? Porque bueno, estoy tratando de dormir, de descansar y el fantasma fregando. O que hoy se despierte mi esposa, mañana sea yo. Pues se vuelve hartísimo el tema. El no dormir es bien estresante, ¿no? Dice Karen que quiere participar. Karen, revise su conexión porque he intentado subirla y se baja. Tienen que revisar su señal de internet. Vamos a ver si logra engancharse ahí John, que está pidiendo la palabra, John Triviño. ¿Qué hubo, John? ¿Cómo está usted? Dios mío, ¿me escucha? Bien, sí señor, bienvenido, cuéntenos. Dani, no, pues tengo una historia, voy a resumirla porque es larga, soy del Valle del Cauca. Hágale, bienvenido, ¿qué pasó? ¿Conoces, no sé si conoces por acá, para el norte del valle hay una barca que atraviesa el río Cauca específicamente de un pueblo que se llama Robledo hacia Bugalagrande Valle, ya? Ahí en ese paso de ese río, sí, había una casa que tiene como 1,5 cuadras metidita de la carretera principal hacia allá, en una mata de guadua, ¿ya? Sí. Resulta y pasa que yo me fui a vivir allí, conseguí esa casa porque estaba desocupada, porque me resultó un cultivo, trabajar en un cultivo de papayas. Ya, yo trabajo en el campo, o trabajaba. En esos días, pues me alquilaron la casita estaba desocupada, llevaba como 10 años desocupada, pero era de las antiguas, de esas altotas que hay que poner una escalera para poner el bombillo. Ok. Listo, allí, pues, bueno, la curiosidad de que pues, tan raro que la casa sola, pero pues nunca me preguntaba por qué. Yo me fui con la señora y los 2 niños que tenía pequeños, ¿ya? Cuando llegamos allí, ocupamos la pieza más grande, pues, y la que se veía como más cómoda. Ahí en esa pieza había una puerta pequeña, más o menos de 1,20 m de alto, que pasaba a otra piecita, pero pues más nosotros no teníamos acceso a esa pieza. Cuando llegamos, la esposa me dijo a mí que como a la semanita, yo creo, me dijo que le daba desconfianza de esa puertica, que ella sentía cosas como malucas, ¿ya? Entonces yo, para solucionar el problema, le quité el espejo al armario, pues donde ella se veía, que era un espejo como de más o menos casi 2 metros, para tapar la puertica. Sí. Ya, entonces en las noches cuando estábamos apagamos la luz, escuchaba ruido, entonces ella pues nerviosa, pero yo le decía que era chuchas, ratas, cualquier cosa pues que rebuscaban esa pieza. Bueno, en esos días yo caí en la droga del bazuco, póngale pues cuidado. La historia es complicada. Ya, entonces yo acostumbraba a meterme allí y sacarlos a ellos por la otra pieza, porque esa era como la más encerrada, para yo hacerlo al escondido de ella. Entonces yo un día me senté así y yo miraba hacia ese espejo y yo veía una carita que se asomaba, pero a lo que yo miraba se escondía. Yo decía, uy, esa droga está muy brava, decía yo, pues porque apenas estaba cayendo en la droga. Bueno, un día cualesquiera ella decidió quedarse conmigo y John, silenció su micrófono. John. Perdón. Perdón, tranquilo, dijo ahí que ella quedó, que esa noche se iba a quedar con usted. ¿Qué pasó? Sí, eso, allí. Entonces, yo tenía la costumbre de tapar la ventana con una cobija para que, pues, de pronto el día fuera, obviamente no había nadie, porque es una casa que está ahí retirada de las demás. Yo tapaba la ventana de madera con una cobija, entonces, ella estaba ya conmigo cuando jalaban la cobija, yo volví y la jalaba, pero yo no le decía nada a ella. La cobija estaba pisada con la ventana de madera. Resulta y pasa que hasta que yo en medio después de mi película y le digo yo a ella que se quede mirando la cobija y que haciéndole pues la seña para que ella me entendiera que la jalaban sin hablar. Sí. Ella quedó mirándola cuando yo veo que la comienzan otra vez a jalarla.
Entonces ya ahí sí ella me llegó y me tocó y me dijo que mira, le digo yo que qué, entonces ella enseña y me dice que la están jalando. Obviamente pues ese día estaba lloviendo y yo pensaba que si alguien la estaba jalando de afuera, el piso donde la están jalando tenía que quedar embarrado porque pues el techo separaba de lo de, a donde estaba la ventana era seco y el resto estaba mojado porque estaba lloviendo. Bueno, yo salí y miré y no había nadie. Después ya seguí, un día me entré así a como a las 2 de la tarde de día, cerré la puerta y me senté a retar pues lo que se asomaba en el espejo, a ver si era película mía de la droga o era realidad. Entonces me senté y entonces lo reté pues de que si era algo que había allí, que se asomara. Cuando sí, señor, me fue sacando la cabecita y se quedó ahí, yo me quedé quieto ahí de frente en la cama mirando, como pues paralizado porque no sabía qué iba a pasar. Cuando entonces llega y se para de frente, pero pues es la sombra de alguien, pero no tiene cuerpo, cara como tal, sino solamente negra. Sí. Más o menos tiene altura pues de un metro y alguito. Cuando se paró y yo me quedé pasmado mirando a ver qué iba a hacer cuando puso una manito, pero tenía cuatro deditos, no tenía 5, sino 4 deditos, y la sombra atravesó y cogió ya el marco del espejo. Ahí ya la cosa yo la vi más complicada, porque cómo es posible que va a sacar la mano del espejo y la va a poner cogiendo el marco. Cuando fue sacando un piecito y sobrepasó el marco y lo sentó en el suelo, ahí sí yo me quedé, ya fue frío. Ya, entonces cuando se salió del todo, y llegó y se fue rápido por la esquina de la pared hacia la esquina, ya. Volteó hacia la otra esquina ya, entonces ya le faltaba una esquina para llegar donde mí, se quedó ahí mirándome y se enterró ahí en el piso. ¿Listo? Ya yo dejé de consumir eso en las noches porque pues ya la cosa estaba como muy delicada, mucho ruido y mucha cosa. Con los días me puse a indagar y resulta que es que en esa casa hay dos versiones. La una, pues la primera real, que el señor, el dueño de la casa, cultivaba maíz ahí pues en esa finca y tenían un tratorcito, incluso el tractor está ahí. Sí. Y en ese tiempo cosechaban el maíz en máquinas y se lo empacaban en bultos o costales, pues. Ajá. El niño de ellos se trepó al remolque y se cayó y entonces el mismo papá con el remolque lo destripó, lo desvivió, digámoslo así. Ya, bueno, entonces esa era una hipótesis y resulta y pasa pues que el señor a raíz del problema se enloqueció pues y el mismo señor tomó la decisión también de desvivirse ya. Sí. Pero entonces, en fin, hay mucha gente que ahí estaba buscando algo que tenía el señor que era de valor, que en ese tiempo que eran morrocotas y las enterró, pero no supieron en dónde. Entonces, no sé si era que me estaba mostrando a mí el entierro del señor o algo del niñito, pero pues de ahí ya en esos días sí me fui de la casa porque ya la cosa estaba muy delicada. Esa es toda la historia. Bueno, pues al final, mire, era un entierro que de pronto ese espíritu le estaba mostrando a él. Claro, iría uno bajo los efectos de lo que estaba consumiendo, pero él dice que después ya, digamos, en sano juicio, retó a ese espíritu y al final lo que quería era mostrar esa especie de entierro, ¿no? Los espíritus custodios de tesoros, de entierros, de restos óseos y más que mucha gente cree que traen siempre un guardián. Muy bien. Señorita Karen, buenas noches. Por favor, encienda su micrófono. Bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Y qué historia nos quiere compartir? Buenas noches, Dani, ¿me escucha? Sí, adelante. ¿Con quién hablo? Con Edison, Dani, qué pena, es que estoy conectado desde el TikTok de mi mujer, porque pues desde mi celular lo escucho es por medio de la emisora. Ah, bueno, hágale, Edison. Bienvenido, adelante. Muy bien que me haya aceptado, desde hace mucho rato quiero contar la historia que vi y pues desde hace mucho tiempo escucho el Cartel Paranormal. Gracias. Me acompaña siempre en todos los turnos de la noche. Gracias Por el programa. A usted, Edison, muy amable y bienvenido. Lo escuchamos. Listo, la historia que yo quería contar es cuando presté el servicio. Eso fue en el año 2016. Y es sobre el tema que estaba hablando su merced ahorita, que es sobre lo de las posesiones y exorcismos y todo eso. Porque yo lo presencié, eso fue en el año 2016, como le comento, en la ciudad de Cubarral Meta. A nosotros nos llevaron para Cubarral Meta
los primeros 4 meses de instrucción, que se llama 4 o 5 meses, que son los primeros antes de jurar bandera. Sí. A nosotros nos llevaron, nosotros allá distinguimos a un compañero que era apellido Hurtado. Él sí es de que nosotros empezamos allá, pues desde el primer día, él sí era como con un comportamiento como muy extraño. Pero entonces pues nadie le ponía cuidado ni nada, ¿sí me entiende? Y él sí nos decía en los días que él amanecía muy cansado y no lo dejaban dormir. Él nos decía así que no lo dejaban dormir ni nada. Y pues allá pues entre la recocha y chanza nadie lo tomaba en serio. Hasta que siguió pasando el tiempo y ya él empezó fue como a tentarse contra él mismo, a cortarse así las manos y como a intentar suicidarse, por decirlo así, hacerse daño él mismo. Y entonces ya pasaron ya como 3 meses cuando le digo que estábamos allá en Corral y cuando llegó la fecha que era preciso como Semana Santa también como que le cogí respeto a la Semana Santa porque fue como en esa semana que se manifestó el espíritu que tenía el muchacho adentro. Entonces llegó la Semana Santa y él empezó a actuar de una manera ya muy extraña cuando nos formaron a todos para que contara el personal que tenía que estar y faltaba él. Entonces eso fue un miércoles santo. Me acuerdo exactamente. Y cuando fueron a buscarlo a él, lo encontraron por allá como entre un rastro. Entre un rastro, pero entonces él ya estaba así diferente y estaba tieso, así tieso, rígido. Y cuando lo llevaron ahí, a donde estábamos todos, se sintió el ambiente muy pesado. Empezaron a aullar los perros y todo así, literalmente como en las películas. Ahí sí, usted mira a todos los oficiales, los cuadros que llamamos allá, o bueno, que se llaman todavía allá los cuadros, los cabos, sargentos, esa gente se veía pálida y no sabía ni siquiera qué hacer en ese momento. Cuando ya él empezó a hablar así como en otro, así como... Está molestando el internet a nuestro amigo. Qué lástima, pero está interesante la historia, un abrazo para él, pero le falló ahí su internet. Pero hablaba del tema de las posesiones, ¿no? Y ahí en el ejército. Un abrazo a todos los del ejército, a los batallones, donde tanto nos oyen. Y se ha hablado en muchos casos de posesiones en el ejército, ¿no? El tema de las posesiones, que como decía él, lo hablaba yo ahorita hace unos minutos, que es un tema bien fuerte. ¿Creen ustedes en esto? ¿Es posible que un espíritu, un demonio entre en el cuerpo de uno? Bueno, pues fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Muy bien. Recuerden manejar muy bien su vocabulario, decir desvivirse y todo eso, por favor, porque si no, obviamente los baja TikTok, creo que lo bajaron fue por eso, tienen que decir desvivirse o se desvivió, ¿no? Manejen el vocabulario, porfa, porque a veces lo restringen mucho, por favor. Bueno, porque ahí me llegó la notificación de él, que TikTok lo había bajado, no fue internet sino TikTok por la terminología que usan. Cuiden bastante el vocabulario, por favor. Mejor decir se desvivió, lo desvivieron. Les recomiendo ese favor para que no lo sancionen, de verdad. Anderson, ¿qué hubo? Prenda su micrófono. Bienvenido, buenas noches al Cartel Paranormal de la Mega. ¿Qué historia quiere compartir la noche de hoy? Anderson López. Anderson. Hola, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para ti, Dani. Buenas noches, viejo Anderson. Bienvenido al Cartel Paranormal. Oímos su historia. La verdad, siempre he creído demasiado en lo que son los duendes. Ajá. Me pasó algo muy curioso y es que muchas personas me han criticado, me han dicho pues que eso no es posible que suceda. La verdad, no tengo mucho el conocimiento de eso y tenía una curiosidad muy grande porque alguien como tú, pues que sabe algo tanto de lo paranormal, me confirmara eso de si es posible o no. Y es que la verdad, cuando era un poco más joven, pues tenía la ambición de ese consumo y me iba para pues, lugares un poquito alejados de la gente o me metía en lugares pues que no debía. Ajá. En una de ellas pues teníamos mucho esa manía de meternos a los cementerios y a esas cosas. Sí. Una de esas veces pues yo entré
al cementerio y a lo lejos pues pude ver un duende. Era como entre paredes que se veía y yo estaba demasiado seguro, o sea, en ese momento no habíamos consumido nada, no habíamos Ok. hecho nada aún. Ok. Y tenía esa cosa de que era ese duende y corrías para poder verlo, pero en ningún momento llegué a ver el duende. Pero yo estoy más que seguro que era un duende porque yo veía que él movía la cabeza, que movía su cuerpo. O sea, usted veía ese ser chiquitico como entre tumbas, en lápidas. Y pues muchas personas me han dicho eso. Bueno, ahí tiene Que no es el internet le está fallando ahí. Eso sí ya es internet que se le frena, pero bueno, ahí yo, si él me pide la opinión, yo diría una cosita. Pues de pronto, debido al consumo de cosas que hacía él, yo le pregunto a la gente, ¿pueden ser de pronto secuelas que nos empieza a afectar nuestra mente al ser consumidores de algo? No sé él con qué frecuencia haría este tipo de cosas, no puedo meterme en eso porque desconozco eso, pero de pronto, diría uno, pueden ser secuelas de eso. Ahora bien, digamos que no, vámonos a la otra parte, digamos que no, como él dice, estaba limpio y todo, y ve algo entre unas lápidas en un cementerio, lo asemeja a un duende. Él me pide mi opinión, pero en el mundo espiritual es tan extraño que para llegar uno a decir, sí, efectivamente era un duende, pues es muy difícil, ¿no? Porque en esa otra dimensión, llamémoslo así, podemos estar llenos de seres que desconocemos. Claro, normalmente el común denominador es decir fantasmas. Allá hay un fantasma. Allá asustan. Fantasma, fantasma. Pero claro, de acuerdo, puede ser ya otro tipo de ser, como él bien dice el duende, cuando la gente ve esos seres chiquiticos y de pronto alcanzan a ver un poquito su gorro, la cara envejecida o unos zapatos puntiagudos, la gente dice el duende, ¿no? Y es válido porque así nos han dicho que se le puede llamar de pronto a ese espíritu, porque el duende es un espíritu que aparece ahí. Entonces de pronto si él me pregunta si él vio ese ser chiquitico ahí como entre lápidas, sabe que no era un niño a esa hora de la noche molestando por ahí, es válido que él diga que es un duende, es válido. Ahora yo no le puedo decir si era un duende o no, eso es imposible y nadie se lo puede decir. Le toca a uno sacar su conclusión de lo que ve. No, eso es como el que vio un espanto cerca a un río y la mayoría de gente que dice cuando ve un espanto en el río, que es la Llorona, ¿no? Pero porque nos han dicho que cerca al río se aparece la Llorona. Entonces, si usted ve una mujer de blanco cerca a un río, lo más normal es que la gente le diga, vio a la Llorona. Pero ahora, confirmar que sea la Llorona es difícil, porque puede ser un ánima en pena que no es la Llorona, pero como está cerca a un río, decimos que es eso. Entonces, a nuestro amigo y en un cementerio donde la gente cree que hay tanta actividad paranormal, que pueden haber tantas clases de seres, confirmar qué ser era muy difícil. Pero si vio a este ser como asomándose entre las lápidas, de pronto juguetón, de pronto pequeñito, sí, ¿por qué no? Pensar que era un duende, que los describen muchas veces así como espíritus sin conciencia, que pueden ser buenos como pueden ser malos, eso ya lo decide, digamos, el brujo que lo invoca. Porque los duendes, les recuerdo, los duendes son invocaciones, espíritus que se invocan por parte de un hechicero, de un mago, de un brujo. ¿Qué es la diferencia al gnomo? El gnomo es el del gorrito rojito, más bonito, ¿no? El gnomo, que es el elemental cuidador de la tierra. No sé si hay acá hay gente ochentera como yo que crecimos viendo a David el gnomo. ¿Se acuerdan los gnomos? Y la gente, claro, les dice duendes. Pero hay que diferenciar entre el gnomo y el duende. El gnomo, sí, digamos que es el que cuida la tierra. Pero la gente ve estos seres chiquiticos de pronto en la montaña y dice, vi un duende. El duende es más el duende es un espíritu que invocan. Y por eso la gente asocia a los duendes con los demonios. Por eso a mucha gente religiosa y dependiendo de la religión dice que los duendes eso es del diablo. ¿Pero por qué dicen que es del diablo? Porque son invocaciones de brujos. Y lo que no es de la iglesia, lo que es pagano es del diablo. Por eso rápidamente les cuento, cuando ustedes han visto que el 17 de marzo celebra San Patrick, el día de San Patricio, ¿sí? ¿Recuerdan eso? ¿Ustedes han visto esa celebración? Bueno, en fin, si no, San Patricio, ¿quién era? Era un cristiano y fue el que impuso el cristianismo. Y ahí nos vamos a los países nórdicos, ¿no? Islas de Inglaterra, toda esta parte allá, de arribita allá,
Pues, ¿qué pasó? Cuando llegó San Patricio, se agarró y peleó con los magos, con los druidas, con esos magos que parecen como el del Señor de los Anillos, como Randall, como Merlín. Y los druidas eran los que invocaban a los duendes y empezaban a atormentar a los cristianos. Entonces decían que eso era del diablo. Y San Patricio, en esa lucha, expulsa a los brujos. Y ganó y se impuso el cristianismo. Los druidas, exacto, eran los hechiceros, eran los magos. Y ellos invocaban a los duendes. Entonces miren la diferencia. El duende es un espíritu que se invoca. Y el gnomo es un elemental cuidador de la tierra. Esa es la diferencia entre el gnomo. Por eso el gnomo es bonito. El gnomo lo dibujan con el gorrito rojito y que juega con los animalitos y todo. Al duende no lo describen como algo bonito. Inclusive aquí en Colombia, si nos vamos al sur, al Cauca, donde hay indígenas, un abrazo para ellos que nos oyen, hay unos que se llaman los zetas, si no lo estoy embarrando, que una vez tuve la oportunidad de hablar con una señorita de esa comunidad, precisamente en un negocio que yo tengo de duendes en Villa de Leyva, que es un bar. Y ella me decía, Dani, allá los duendes, allá cada uno tiene como su duende. Y son seres feos, con dientes afilados, con los pies hacia atrás. Son demoníacos. Entonces por eso es que ustedes nunca van a ver que el duende lo pintan bonito. Porque el duende es un espíritu. El gnomo es un elemental. Hago esa diferencia, claro. Mucha gente dice el duende, y pronto era un gnomo, claro. Pues, pero repito, y mucha gente no ni siquiera dice duende, no, sino un fantasma. Y es válido. Porque en ese mundo espiritual, digámoslo así, no hay una verdad absoluta. Caemos en dar una respuesta por lo que hemos visto en los libros, en la historia, en retratos hablados. Pero entonces, ahí les cuento la diferencia. El gnomo, que lo usan mucho en Navidad. No sé si ustedes han visto esos gnomitos que venden en Navidad, el gorrito rojo y bonitos. Ese es el gnomo. Al duende no lo usan en Navidad tanto. De pronto, digamos, cuando relacionan a Papá Noel, ¿se acuerdan? Que Papá Noel, la historia de Santa Claus, que decían que los duendes le ayudan a empacar los regalos, ¿no? Entonces ya uno empieza de pronto a diferenciar gnomo, duende, pero el duende es más espíritu. El gnomo es más cuidador de la tierra. Y dicen que se diferencian precisamente por su rastro físico y porque el duende sí puede llegar a ser maligno o bueno de acuerdo a su amo. De acuerdo a cómo el amo quiera que actúe el duende, repito, porque es un espíritu. Es como si un brujo invoca un espíritu y le da la orden de ser malvado con un trabajo de brujería. Como de pronto se invoca un espíritu para hacer el bien. ¿No? El duende funciona igual. Al duende lo usan para hacer de pronto travesuras y malas. Por eso, en algunos países, en algunos lugares del mundo, y qué pena me extiendo, sobre todo, repito, en los países nórdicos, cuando hay temas de posesión, que ahorita hablábamos de exorcismos, todavía allí en esos lugares creen que se le metió fue el duende. Y por eso utilizan a San Patricio para esa lucha espiritual. A este lado del planeta, ¿a quién usan? A San Benito, en los exorcismos. A San Benito. Pero en otros lugares del mundo, como creen que es el duende el que se le metió en su cuerpo, usan a San Patricio para luchar contra esos espíritus. ¿Listo? Ay, qué pena, me les extendí un poquito en el tema del duende y el gnomo. Pero entonces ahí, para que tengamos un poquito más claro ese tema, obviamente no es la verdad absoluta, pero es una historia muy bonita y bastante espiritual, y la guerra espiritual de San Patricio con los druidas, con los magos que invocaban los duendes, ¿vale? Ahí les dejo eso y ya saben un poquito más por qué se celebra San Patricio el 17 de marzo y con todo el tema verde y de los tréboles y toda esa celebración que hacen. Es a la hora de la verdad es una celebración religiosa, porque es San Patricio que logró liberar y expulsar a esos demonios y a esos brujitos y a esos magos. ¿Listo? ¿Qué hubo, Camino Paranormal? Préndame su micrófono, por favor, y adelante con su historia. Buenas noches, viejo Dani, ¿cómo estás? Saludos desde Barranquilla. Muchas gracias, bienvenido. ¿Qué pasó? Bueno, Dani, te cuento que hace como un mes yo visito a mi papá, los fines de semana voy un ratico a darle vuelta a mi papá, y pues ahí cerca de donde mi papá hay un negocio, o había más bien un negocio de comida rápida, Dani, pero eso siempre paraba lleno
y el señor era muy próspero en su negocio. Cierto día tuvo un problema personal con una señora, con una vecina, por decirlo así, y la señora tiene fama de como de manejar cosas de brujería, ¿sí me entiende? Entonces la señora como que amenazó al señor de que por lo que había sucedido, el problema que habían tenido, su negocio, ella iba a hacer que su negocio fracasara. Ok. Dani, te cuento que desde ese momento, desde que la señora amenazó al señor, el negocio ha ido en capa caída, que cada vez que yo voy donde mi papá, se ve menos gente, y la semana pasada estuve, Dani, el negocio solo, un negocio que hace un mes yo lo había visto y era lleno de gente. Cuando uno iba a pedir hacer algún pedido, tocaba esperar hora y media que se lo despacharan de tanto pedido que tenía. Y de un momento a otro, Dani, en menos de un mes, ya yo fui, este fin de semana fui y ya el señor ni siquiera abrió. Estaban las mesas vacías y sin personal de trabajo ni nada porque no les entra ni un pedido, Dani. Entonces todo se lo atribuyen a desde que la señora lo amenazó con que eso iba a suceder espiritualmente. Bueno, se cuenta de que el señor por las cámaras de video estuvo analizándolas y se dio cuenta que una mañana la señora pasó y regó como una especie de líquidos mientras iba hablando como una oración, iba hablando o entre voces de ella iba diciendo alguna oración o algo y regó unos tipos de líquidos en la terraza. Y el señor argumenta que desde ahí hasta acá, hasta ahora, hasta este momento, pues su negocio simplemente decayó y él no le encuentra una explicación lógica, Dani. Yo soy de muy poco creer estas cosas. Eso le iba a preguntar a usted, Camino Paranormal, que se mueve también en estos temas. ¿Usted sí cree que con un rezo y un líquido preparado o algo, uno puede llegar a acabar con un negocio así de fácil? Dani, yo la verdad soy de las personas que no creo. Yo soy de ver para creer. Y pues yo quiero como darle una explicación lógica a esta situación porque yo la estoy viendo. ¿Sí me entiende? Entonces yo no sé si de pronto será una especie de histeria colectiva que llaman en donde los vecinos por miedo o no sé, de pronto de creer que ellos se van a ver afectados con esta situación, pues decidieron simplemente no seguir comprando productos donde el señor. Quiero darle como una explicación lógica porque la verdad a mí me cuesta creer mucho, Dani. Yo soy de los que para creer algo tengo que verlo a ciencia cierta y mirar y estar seguro de lo que veo, pero no le encuentro explicación, la verdad, Dani. Yo quiero creer que de pronto es más una especie de histeria colectiva en la que los demás por miedo no compran, porque no sé la verdad, Dani, no sé qué explicación tenga esto, pero sí, muy curioso, la verdad me ha causado mucha curiosidad y pues quería traerlo aquí en esta noche al cartel. Bueno, si algún día logra hasta tener contacto con la bruja o la que hizo esto, a ver, pues continuará la historia y lo espero por acá. Dale, viejo Dani, quedamos así. Vale, Camino, gracias, mi hermano, un abrazo grande. Chao, pues, Camino Paranormal. ¿Qué le pasó, Néstor, con un carro fantasma? Creo que es su historia. Bienvenido. Hola, Dani, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que un carro fantasma? ¿Cómo es eso? No, un carro con fantasma. Leí mal, qué pena yo. Aunque carros fantasmas la gente dice que existen en las carreteras, pero bueno, ¿cómo así que un fantasma en un carro? ¿Qué pasó? Bueno, imagínate, Dani, que yo trabajaba manejando camionetas para ingenieros en obras en carreteras. Sí. Me piden el favor que vaya a recorrer una camioneta en Otanche, Boyacá. Llego yo en la noche y pues la camioneta estaba parqueada al frente del hotel y pasa que hace como si fuera a encender, como si alguien le estuviera dando estar a la camioneta. Eso digamos que mecánicamente se puede explicar con un corto en la batería, en los cables, un cable pelado o algo así. El anterior conductor pues me dice que, le digo, hermano, llegué acá al hotel y lo primero que pasa es esto. Me dice, no, ese es el fantasmita. Resulta y pasa que el dueño de esas camionetas, que eran varias, compraba los famosos siniestros, los arreglaba y los ponía a trabajar. Este tema duró como 15 días, que yo llegaba muy a la madrugada, a las 4 de la mañana para ir a recoger a los ingenieros y a los cadeneros. Sí. Y antes de que yo le quitara la alarma, lo primero de la alarma, la camioneta hacía lo mismo, como si alguien le estuviera dando start, como si alguien la quisiera arrancar. Bueno, ahí la trabajé unos días, la llevé al mecánico. Digamos que en su momento a mí el tema del fantasmita me pareció fue una bobada. Y a mí me preocupaba más bien es que de tanto hacer corto se me quedara algún día sin batería la camioneta.
La llevé al mecánico, no le encontraron ningún desperfecto. Esa camioneta me la pide el dueño de la compañía, me deja otra camioneta porque se tenían que ir hasta Calamar Atlántico. Sí. Estando en Calamar, bueno, la camioneta siguió con el desperfecto, digamos que se le puede atribuir algo mecánico o algo eléctrico. Al segundo día que lo tenían en Calamar, la camioneta hizo un corto tan duro pues que se intentó hacer un incendio y se derritió la farola del lado del conductor, se derritió la defensa. Bueno, el tema paranormal, por así decirlo, Sí. porque digamos que hasta este punto lo atribuyo uno a un corto, un desperfecto. Ok. El tema paranormal es que cuando esta persona lleva la camioneta al mecánico, no fui yo todavía estaba en Otanche con otro vehículo, el dueño, el dueño del taller conoció la placa y conoció el carro y le contó la historia. Esa misma camioneta, hacía más o menos año y medio, Sí. se había accidentado ahí cerquita. Iba solamente el conductor desafortunadamente se desvive y él fue el que, digamos que a ese taller fue donde llevaron la camioneta mientras llegó lo del seguro y recogió lo del seguro. Ahí es donde yo digo, ¿será que el tema fue que el difunto se acordó dónde fue que murió y ahí echó candela el motor de esa camioneta? ¿Usted qué cree? Pues yo creo que sí, o sea, muy casual, o sea, mucha casualidad ya, muy extremadamente casualidad que en el mismo sitio donde ocurrió el accidente, la camioneta echó candela. ¿Será que sí? ¿Será que el espíritu logró hacer eso? ¿Será que se apegan a las cosas desde el más allá y hacen eso? Pues si usted quiere creer eso es válido y es interesante lo que usted dice. Si no fue así, mucha casualidad, ¿no? Mucha casualidad. Y te voy a rematar un poquito la historia. Digamos que soy católico por crianza, pero no profeso la religión. Sí. Esa camioneta, al tiempo, después de que la arreglaron nuevamente, otra vez quedé yo con ese carro. Le conté a mi mamá sí es muy, muy creyente, y me dijo, eso toca llevarla, se me olvidó el nombre de este pueblito, cerquita a Facatativá, donde bendicen los carros. ¿Boyacá? Boyacá. Entonces me dijo, eso toca llevar el carro a Oaxaca. Yo lo hice más que nada para que pues, el dueño del vehículo me lo prestara y llevar a mi mamá, porque pues yo por mi mamá y verla feliz, ella se acordó que por allá mi abuelo, una Ford 55, le han llevado a Oaxaca y quería volver a ir. Entonces le dije al dueño del vehículo, le dije, papi, la voy a llevar a Oaxaca a que la bendigan. Bueno, se me olvidó un pedacito, qué pena. Después de que le hicieron el arreglo, Sí. nuevamente la camioneta siguió con el mismo defecto. Y era el mismo defecto, como si alguien le estuviera dando estar. Ok. La llevé a Oaxaca, no con mucha fe, pero sí con la fe de mi mamá de pronto. Y la bendijeron. Y te lo juro, Dani, 2 años duré con ese carro y nunca volvió a molestar. Pues bueno, pues interesante la historia. Primero, el fantasma si fue el que causó el daño. Y segundo, si bendecir un carro, bien sea en Boyacá, en muchos lugares también lo hacen, sí puede solucionar esto. Pues gracias a Néstor por su historia del carro con fantasma. Interesante esa historia. Y un abrazo a todos los que hasta ahora van en su carro. Los taxíveros, los Jack Sparrow, los muleros. En las carreteras, tanto fantasma que se dice que hay. Pues un abrazo para todos los que van a esta hora conduciendo. Y que ojalá no se les aparezca ese fantasmita de carretera o que su carro no tenga un fantasma. ¿Qué hubo de voz? ¿Puede prender su micrófono? Bienvenido. ¿Qué pasó? Tripón, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué le pasó a usted? Bueno, pues la historia me sucedió hace casi 2 meses. Yo estaba escuchando el cartel. Yo estaba por Ayuelos. Pues yo toda la noche los escucho. Sí. Y pues hay gente que siempre me dice, venga, usted escuchando eso nunca le ha pasado nada, nunca ha sentido nada raro, que no sé qué. Entonces yo los asusto. Okay. Yo les digo, no, pero cuando estaba vivo sí, o el señor de atrás no le da miedo y esas cosas así. Bueno, entonces dije, ¿qué tal yo diciendo todas estas cosas? Algún día me pase algo en el carro. Yo soy Jack Sparrow. Ok. Entonces yo estaba por Ayuelos esa vez y
me pitó un servicio, pero decía Clínica San Rafael. Y yo decía, jue madre, yo estoy lejos de la San Rafael, porque la San Rafael queda de la 1 de Mayo hacia arriba, ¿no? Sí. Entonces, pero me decía que era cerca a Modelia. Bueno, yo llegué ahí, porque pues estaba bueno el servicio y todo, yo llegué ahí. Cuando decía en la clínica, no sé si la han visto ustedes, eso fue, yo recuerdo muy bien que era en Modelia. Cuando decía, ahí decía claramente Clínica San Rafael, pero decía, este predio está en venta. Ok. Y tenía todos con sus avisos de salud y todo. Y ahí me aparecía, a uno le aparece como un icono donde el usuario está ahí, ¿sí? Entonces, y ahí me aparecía el usuario. Y nada, y yo lo esperé, y pues la aplicación tiene un tiempo donde, digamos, si el usuario demora cierto tiempo en llegar, pues le dice a uno que uno se pueda comunicar o cancelar el servicio. Ya. Entonces yo dije, no, pues yo voy a esperar porque de pronto no es ahí, sino ponen la referencia de la clínica y de pronto no es ahí. Cuando resulta que se acabó el tiempo, yo dije, pues yo voy a llamar. Sí. Y llamé y me contestó la contestadora, valga la redundancia, de la clínica. Ah, y siento yo ese frío. Digo, jue madre, ¿será que me está pasando? ¿Será que de tantas chances que hago, será que hoy me tocó a mí? Yo no, me contestó la contestadora y yo colgué. En la próxima volví a llamar y otra vez la contestadora. Se está comunicando con Clínica San Rafael y yo, pero si esta vaina estaba abandonada. Y a la tercera que llamé no me contestaron. Entonces cuando resulta que yo dije, no, voy a esperar. Cuando me cancelaron el servicio. Y ahí sí fue los que salen pitados de ahí porque sí, claro, se me entró un frío que yo dije, pues madre, me tocó hoy a mí. Pero venga, yo le hago una pregunta, porque usted se lo de la contestadora y yo digo, y no era posible que hubiera una contestadora atendiendo esas llamadas. El miedo suyo es quién pidió un carro desde ahí, ¿sí? Ese fue el medio. O sea, Oh, el mío fue al llegar, que decía clínica y decía se vende este predio, como si ya estuviera abandonada la clínica. Y el teléfono que salía era el de, digamos, el de ese predio, pero había una contestadora. O sea, usted dice, nadie pudo haber pedido carro desde ahí. Exactamente. Y o sea, yo lo asimilo, no sé si en el momento como de los nervios, como de, no sé, o sea, como que la corazonada o mi cabeza se llenó de cosas, decir, jue madre, me contestaron, fue allá. ¿Sí me hago entender? Y ese fue como el miedo, miedo que yo dije. O sea, que usted qué explicación da, que un fantasma de pronto pudo haber pedido un carro desde una aplicación, pero usando ¿cómo? Un celular, o sea, suponiendo que sea así, ¿qué se le pasa a usted por la mente? ¿Cómo un fantasma puede pedir un carro por medio de una aplicación? Cuando escucho las historias de los compañeros, muchas veces me lo pregunto y digo, ¿será posible que esto llegue a suceder, que digamos, le cancelen, así como cuentan los compañeros que le pagan a uno que el tarjetazo, o que le pagan a uno y uno voltea a ver y ya no está? Digo, ¿será que puede ser posible? O sea, a veces soy muy supersticioso en esas cosas, pero también digo, hasta que no le pase a uno no lo cree. Entonces, Tripa, realmente mi hermano no sabría decirle, pero en esos momentos yo digo, puede que sí haya pasado. Y pues como hay cosas tan inexplicables en este universo, uno no sabe qué pueda pasar. Buena historia, mira, ahí está de voz un Jack Sparrow. Alguien preguntaba en el chat que por qué les decimos Jack Sparrow. Es que, claro, a los que trabajan con aplicaciones en Colombia les dicen pues piratas, porque digamos que es un tema que no se ha legalizado y todo. Pero entonces yo de cariño no les digo piratas, sino les digo Jack Sparrow, por Piratas del Caribe. Esa es la... Porque cuando ustedes oyen un Jack Sparrow es alguien que trabaja con su carro particular por medio de las aplicaciones. Entonces aquí les decimos Jack Sparrow. Esa es la... Les cuento el cuento, porque alguien dijo, oiga, ¿por qué a los taxis les dicen Jack Sparrow? No, a los taxis les digo Taxi Bridge, y a los que traen con aplicación que no son taxis les digo Jack Sparrow. ¿Listo? Buena historia, ¿no? ¿Será que le iban a hacer la vuelta? ¿Será que sí fue un fantasma? ¿Qué habrá pasado con ese fantasmita que pidió un carro? Señorita Sofía García, por favor, puede encender su micrófono. Bienvenida, buenas noches. Queremos oír su historia. Hola, muy buenas noches, Tripas, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, bienvenida. ¿Qué le pasó?
Bueno, mi historia así paranormal, que pues, como decía el chico de hace un momento, hasta que no le pasa a uno no cree. Y pues yo era de esas personas, pues yo soy muy religiosa y creo mucho en Dios y todo, y tengo un santa devoción. Y yo decía, no, pero pues no creo que me llegue a pasar, o el día que me pase me muero. Bueno, resulta y pasa que el día 7 de agosto del año pasado, que caía festivo, ese día no tuve clases. Hicimos irnos con los compañeros para, bueno, si no estoy mal, que era ese día, creo que 7 de agosto es festivo aquí en Colombia. Sí. Decidimos irnos para el Salto del Tequendama con unos compañeros de la universidad. Estuvimos ahí en el hotel, visitándolo, mirando, tomándonos fotos pues allá hay una cascada y todo el cuento. Bueno, entonces después nos fuimos para mesitas, luego regresamos, bueno, yo regresé a mi casa a eso de la medianoche, más o menos. Sí. Estaba yo durmiendo y cuando comencé a sentir, o sea, como cuando, no me acuerdo cómo es que se dice esto, parálisis del sueño, pero era algo muy real. Y comienzo yo a sentir de que ese es como un ser, o sea, algo horrible que nunca había visto. Nunca había visto me comienza como, o sea, algo feísimo que, o sea, no puedo describirlo porque era algo, o sea, literal, feísimo. Y comienza este señor como a tajasearme cuando uno arregla el pescado, que lo tajasea así en varios cortes. Sí. Comienza él a tajasearme las piernas, los brazos, pero, o sea, yo sentía el dolor y sentía, o sea, en cada cortada yo sentía como el bicho ese, el monstruo ese me estaba cortando, y comenzó con los brazos, las piernas, y bueno, y comienzo yo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y ahí comienzo yo como a despertar, a irme, que se me fue despertando la lengua porque estaba totalmente privada, y comienzo yo a arrastrarme por el piso. Cuando yo volteo hacia atrás en mi habitación, al salir de mi habitación, hay una figura del Divino Niño Jesús, pues una imagen, un bultico siempre grande. Sí. Y yo volteo a mirar, y cuando yo volteo a mirar este personaje feísimo le está diciendo al niño Jesús, o sea, como diciéndole a la imagen del niño Jesús, sigue por su culpa se escapó. Y bueno, en eso yo despierto de la parálisis, y despierto como si acabo de salir de la ducha, o sea, totalmente mojada en sudor. Y pues dice mi mamá que de pronto fue algún ente o algún, no sé, ser de allá de donde estuvimos ese día en especial, porque pues tengo entendido que allá hay muchas personas que se suicidan y eso, entonces tal vez, pues no sé si sea muy exagerada decirlo, pero pues se podría decir pues no sé, el ente quería como entrar en mi cuerpo o algo así, no sé. Pero sí es algo de que uno dice, pues tal vez las cosas, tal vez no hay un más allá, pero sí que si lo hay, porque por qué razón pasan estas cosas, que aún, pues la verdad, yo quedé con muchísimas dudas y Muy bien. Sí, pues queda uno siempre con dudas después de una experiencia paranormal, Sofía, no solo usted, sino muchas personas, y tratan de darle una explicación a esto. ¿Se le subiría un muerto, como dicen por ahí? Interesante su historia. Ahí está tratando de conectarse alguien que se llama el tarotista. Ya para este cierre, vamos a ver si alcanza a conectarse. O la señal ahí no, todavía no le cuadra. Ah, ya se conectó. Tarotista, buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. Saludos desde aquí, desde Cali. Desde Y Cali, bienvenido. Usted es el encargado de cerrar esta noche. Me quedan unos minuticos. ¿Qué nos quiere contar? Bueno, voy a resumir la historia. Esta historia sucede más o menos en 1990, para el 92. Yo tengo familia que es caucana y efectivamente en esta parte de Colombia, en el campo, hay muchas historias, muchos cuentos.
Y no obstante, tengo una de una prima que le pasó, y para contar y resumir, me cuentan mis primas y eso pasó, pues, eso fue algo muy, muy mal, pues, para todos. Ellas se fueron para el río y una de mis primas se encontró por allí una casita hecha, pues, como muy artesanalmente. Y ella la desbarató y mis otras primas le dijeron, no la desbarate porque esa puede ser una casita hecha por el duende. Entonces ella dijo, y ahí siempre digo yo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y con lo que uno invoca, porque las palabras son como mantras y tienen poder. Ojalá que me lleve el duende. Cuando regresaron a la casa, ya mi prima no estaba en su estado natural, ya estaba como un poco zombie. Palabras más, palabras menos, mi prima fue poseída por un duende y se dieron cuenta que era un duende porque ella lo dibujaba, porque todo se volvió muy turbio, muy oscuro. Ella, por lo menos, él le metía tierra en la boca, ella no la podía escupir, no la podía tragar. En el día caían pétalos de rosa sobre la casa, en la noche eran las piedras. Ella lo dibujaba y por lo menos iban mis tíos, mis primos, que ella era una niña, a quererla controlar porque esto se pasó ya como una posesión fuerte, que él ya la quería como tener. Los dominaba a todos los tiraba lejos. Inclusive ella en las noches le tocaban la puerta, la mamá estaba aquí en Cali. Y ella decía, no, es mi mamá que me viene a buscar, mire, ella está allí, tenían que mandar a traer a la mamá de aquí de Cali, y cuando ya llegaba la mamá se le transformaba en otro familiar que no estaba. Ella decía que en el bombillo, él le mostraba que si se iba con ella, que le iba a dar muchas joyas, mucho oro, muchas perlas, diamantes y todo esto. Finalmente llamaron a un padre, mi tía era cristiana, y llamaban a pastores, llamaron a personas de la iglesia cristiana, católica, y no pudieron. Él le decía que si él quería que cuando se la fueran a llevar para otra parte, para acá, para esta ciudad, que él así fuera por la ventana del bus, la iba a sacar. Y ya finalmente tuvieron que mandar a llamar a un señor que les dijo, mira, para contrarrestarlo, poderlo anular, tenemos que hacer este ritual con una guitarra destemplada. Y esa fue la única forma que pudieron, pues, deshacerse de ese problema. Y esto fue documentado también por un diario, porque fue una historia real. En ese entonces aquí existía un diario que se llamaba El Caleño, y fue El Caleño, ese diario, ese periódico, hasta allá, hasta hacer un reportaje, y eso lo sacaron también en las noticias. Y sí, efectivamente, como lo decíamos ahora, los duendes muchas veces también hacen posesiones y a la persona tienden como a hacerle el mal. Y en la parte del Cauca sí es muy sonado lo que es el duende, que quiere enamorar a las chicas, les hace trenzas, a los caballos, bueno, todo esto. Esa es mi historia y muchísimas gracias. Un abrazo para todos, el tarotista. Gracias a usted por compartir su historia, y qué buena historia para cerrar esta noche el cartel paranormal de la Mega. De parte de Paul Urrego en la producción y yo, Dani Tres Palacios, el Tripa, les deseamos una feliz noche y que en paz descansen. Bajamos el telón de una noche más de historias. Casa Infieles. Huesitos. Demonios. Fantasmas. Y más.